Cómo un agricultor solitario terminó enfrentándose a un legado multimillonario y a un dilema que podría romper su corazón. Juan Mendoza tenía 45 años y una vida predecible en su granja humilde. Pero todo cambió con un hallazgo impactante: un bebé abandonado en medio de la nada. ¿Qué harías tú en su lugar? Este pequeño acto de compasión llevó a una serie de eventos que revelaron un secreto familiar impensable, un enfrentamiento entre lo que dicta la sangre y lo que enseña el amor verdadero. ¿Qué eligió Miguel, el niño rescatado? ¿La fortuna de una familia poderosa o el sacrificio del hombre que lo crió con sus propias manos? Lo que sucedió después desafía todo lo que creemos sobre familia, riqueza y destino. No te pierdas esta historia que tocará tu corazón. Suscríbete a nuestro canal, Narrativas del Corazón, y vive cada capítulo con nosotros. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa sobre los vastos campos de trigo de la granja de Juan Mendoza. A sus 45 años, Juan era una figura solitaria, su rostro marcado por el tiempo y el arduo trabajo. La suave brisa de la tarde agitaba las espigas doradas mientras caminaba lentamente de regreso a su modesta casa de madera. El crujido de la vieja veranda bajo sus pies resonaba como un eco del vacío de su vida. Juan entró, encendiendo una única lámpara que apenas iluminaba la austera sala de estar. Fotos empolvadas en el estante capturaban momentos de una familia perdida hacía mucho tiempo, recordándole constantemente lo que faltaba en su vida. Mientras preparaba su cena solitaria, no podía evitar sentir que algo estaba a punto de cambiar. No sabía que el destino estaba a punto de tocar a su puerta, trayendo consigo un giro que transformaría su vida para siempre. Los días en la granja de Juan seguían un ritmo predecible, marcados por el canto del gallo al amanecer y el mugido lejano del ganado. Se levantaba con el sol, sus manos callosas agarrando una taza de café, mientras observaba sus campos desde la ventana de la cocina. La rutina era tanto su refugio como su prisión. Juan cuidaba de sus cultivos con la dedicación de un padre, pero por las noches, el silencio de la casa vacía pesaba sobre sus hombros. A veces visitaba el bar local, donde intercambiaba algunas palabras con otros granjeros, pero siempre regresaba sintiéndose aún más solo. Su vecina, doña Rosa, una mujer mayor de corazón amable, solía invitarlo a almorzar los domingos. «Juan», decía, sirviéndole una generosa porción de carne guisada, un hombre bueno como tú no debería estar solo». Juan simplemente sonreía con cortesía, murmurando algo sobre estar demasiado ocupado para pensar en relaciones. En el mercado del pueblo, los rumores circulaban como monedas. «¿Han visto a Juan?», susurraban. «Tan dedicado a la tierra. Pero, ¿y su legado?». Juan fingía no escuchar, pero las palabras lo perseguían en sus momentos más silenciosos. Una tarde, mientras reparaba la cerca en el límite de su propiedad, Juan vio pasar a una joven familia en un coche. El sonido de las risas de los niños flotó hasta él, apretándole el corazón. En ese momento, la soledad lo golpeó como nunca antes. Esa noche, sentado en su veranda, contempló las estrellas. El vasto cielo nocturno parecía burlarse de su pequeña existencia. Se sorprendió deseando algo que no había pedido en años: un cambio, una oportunidad de ser más que el solitario granjero de la finca Mendoza. Poco sabía Juan que el universo estaba a punto de responder a su llamado silencioso de una manera que nunca habría imaginado. Mientras se preparaba para otra noche solitaria, el destino ya estaba en movimiento, listo para dejar un inesperado paquete en su camino, un paquete que cambiaría todo. A la mañana siguiente, Juan despertó con una sensación extraña en el aire. Algo parecía diferente, aunque no sabía explicar qué. Siguiendo su rutina habitual, salió a revisar las cercas de la propiedad. Mientras caminaba por el camino de tierra que bordeaba su granja, un sonido inusual llamó su atención. Al principio pensó que era el llanto de un animal herido, pero al acercarse, su corazón casi se detuvo. Allí, envuelto en una manta sucia, había un bebé. Juan miró a su alrededor, desesperado, buscando alguna señal de los padres de la criatura, pero el camino estaba desierto. El bebé, con no más de unos meses de edad, lo miró con grandes ojos asustados. Con manos temblorosas, Juan levantó el pequeño bulto. «Shh, todo estará bien», murmuró,
aunque su voz traicionaba su propia incertidumbre. Sabía que debía llamar a las autoridades, pero algo lo detuvo. Al mirar el rostro inocente del bebé, Juan sintió una ola de protección que nunca antes había experimentado. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. «Vamos a casa, pequeño», dijo suavemente, girando hacia la granja. ¿Qué haría Juan después? ¿Cómo cuidaría de un bebé él solo? ¿Y si alguien venía a buscar al niño? El camino de regreso a la granja nunca se había sentido tan largo para Juan. El bebé en sus brazos lloriqueaba suavemente y él intentaba calmarlo, aunque su propio corazón latía con fuerza. Tan pronto como llegó a casa, Juan improvisó una cuna con una vieja cesta de paja y una cobija limpia. Observó al pequeño ser con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué debía hacer ahora? Sin experiencia alguna con niños, la primera noche fue una verdadera prueba para Juan. El llanto del bebé parecía resonar en cada rincón de la casa, un sonido fino y desesperado que cortaba el silencio como una navaja. Con manos temblorosas y el sudor corriendo por su frente, Juan intentó de todo. Calentó un poco de leche en la vieja cacerola que rechinaba sobre la estufa. Meció al pequeño con movimientos torpes e incluso intentó cantarle, aunque su voz ronca traicionaba su inseguridad. Sin embargo, el bebé seguía llorando, su pequeño rostro arrugado y los puños apretados, como si todo el mundo lo hubiera abandonado. Cuando finalmente el bebé se quedó dormido, envuelto en una cobija que aún tenía un leve aroma a lavanda del armario de Juan, el granjero se desplomó en la vieja silla de madera junto a la chimenea. El calor suave de las llamas proyectaba sombras danzantes por la sala. Pero para Juan, aquel era el primer momento de silencio en horas. Cerró los ojos, dejando escapar un profundo suspiro, una mezcla de alivio y agotamiento. El pequeño, ahora dormido, parecía tan frágil como una pluma, pero algo en él hacía que el corazón de Juan latiera de una forma nueva e inexplicable. A la mañana siguiente, con los ojos pesados y los hombros doloridos, Juan caminó hacia la casa de su vecina, doña Rosa. Cargaba al bebé torpemente, como si llevara algo precioso, pero también intimidante. Cuando la puerta se abrió, el familiar aroma de pan recién horneado lo envolvió, y la cálida figura de doña Rosa apareció, sus ojos abriéndose de par en par al ver al pequeño. «Doña Rosa, necesito ayuda», dijo Juan, su voz cargada de cansancio y súplica. «Encontré a este niño ayer en el camino. No sé qué hacer». Sin decir una palabra, doña Rosa extendió los brazos y tomó al bebé con la delicadeza de quien ha sostenido muchas vidas en sus manos. «Juan», dijo después de unos momentos, mientras sus ojos recorrían el rostro del pequeño, «esto es una señal. Tienes un buen corazón. Tal vez sea tu destino cuidar de este niño». Los días siguientes fueron una intensa lección de paternidad para Juan. Doña Rosa le enseñó cómo cambiar pañales, preparar biberones e incluso calmar al bebé con un suave masaje en la espalda. Ella sugirió un nombre. «Miguel. Es un nombre fuerte, como tú», dijo, y Juan repitió el nombre con una leve sonrisa, sintiendo un inesperado calor llenar su pecho. Las semanas se transformaron en una nueva rutina. Miguel rápidamente se convirtió en el centro de la vida de Juan. El llanto que antes lo intimidaba, ahora era solo un recordatorio de que había vida en la casa. Juan se levantaba al sonido de los murmullos del bebé, preparaba biberones al amanecer, y por la noche, después de un largo día de trabajo, se sentaba en la veranda con Miguel acurrucado en sus brazos. Bajo el cielo estrellado, Juan le susurraba promesas de una vida segura y feliz. El aroma de la tierra fresca y el trigo en el viento mezclándose con el dulce sonido de las risas del pequeño Miguel. Algo dentro de él le decía que, por primera vez en mucho tiempo, su casa ya no estaba vacía. La comunidad, aunque inicialmente sorprendida, comenzó a aceptar la nueva dinámica. Juan finalmente encontró algo que lo completa, decían en el mercado. Pero no todos compartían ese optimismo. Algunos vecinos expresaban sus dudas en voz baja. ¿Y si alguien viene a buscar al niño? ¿Cómo se las arreglará Juan con eso? Esas palabras sembraron semillas de incertidumbre en Juan. Aunque estaba decidido a proteger a Miguel, temía lo que el futuro pudiera traer. Sabía que la ley podía intervenir, que tal vez algún día los padres del niño aparecerían o que Miguel crecería y empezaría a cuestionar sus orígenes. A pesar de ello, Juan seguía adelante,
enfrentando cada día con una determinación renovada. Miguel, ahora con un brillo en los ojos que reflejaba la inocencia de la niñez, transformaba la casa antes silenciosa en un hogar lleno de risas y caos. Sus carcajadas resonaban por los pasillos, mezclándose con el sonido distante del viento entre los campos y el croar de las ranas al anochecer. Era una melodía que Juan nunca había sabido que necesitaba. Los campos florecían bajo el trabajo incansable de Juan, pero él ya no trabajaba solo para mantener la granja. Cada gota de sudor derramada en la tierra tenía ahora un propósito mayor: asegurarle a Miguel un futuro que él nunca había podido imaginar para sí mismo. Cada nueva cosecha, cada reparación en las cercas, cada pequeño sacrificio, llevaba el peso del amor que sentía por ese niño que, de alguna manera, había transformado su mundo. En una noche tranquila, cuando las estrellas parecían estar más cerca de la tierra, Juan se sentó junto al pequeño Moisés improvisado, ahora decorado con trozos de tela de colores que doña Rosa había ayudado a coser. Miguel dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando con el ritmo sereno de la infancia. Juan lo observaba en silencio, con una sonrisa cansada formándose en sus labios. Pero, en el fondo, algo pesaba en su corazón. La felicidad que había encontrado era frágil, como la llama de una vela en medio de una tormenta. ¿Cuánto tiempo podría durar esta nueva vida? ¿Quién o qué podría venir a arrebatarle a Miguel de sus brazos? Esos pensamientos lo perseguían como sombras, siempre presentes, incluso en los momentos más felices. Afuera, el viento susurraba entre los campos, como si el propio destino estuviera tramando algo en las profundidades de la noche. Juan no lo sabía, pero las respuestas a sus preguntas estaban más cerca de lo que podía imaginar, y con ellas llegaría un giro que cambiaría sus vidas para siempre. El tiempo pasó como un suspiro, y los días en la granja se convirtieron en años. Miguel, ahora con 18 años, era un joven alto y fuerte, con una sonrisa que iluminaba la casa y un carácter contagioso que encantaba a las personas. Había heredado de Juan no solo el amor por la tierra, sino también una determinación inquebrantable y un corazón generoso. Era una mañana como cualquier otra cuando una carta llegó a la puerta de la granja. Juan la encontró mientras realizaba su rutina matutina, junto con un pequeño paquete. El sobre parecía oficial, con un sello dorado que no reconocía. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, se lo entregó a Miguel, quien estaba reparando el tractor. Miguel abrió el sobre con dedos temblorosos, cada movimiento lento, como si el papel pudiera desmoronar la vida que conocía. Juan, sentado a su lado, sentía que el aire se hacía más denso con cada segundo, como si la habitación se estuviera cerrando alrededor de ellos. El silencio era abrumador, y los ojos de Juan estaban fijos en las expresiones de Miguel, que pasaban de la curiosidad a una creciente incredulidad. «Papá», Miguel comenzó, vacilante, su voz casi fallando. Sus ojos estaban clavados en las palabras escritas con una formalidad fría y distante. «Esta carta es sobre mí». Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, y su corazón se aceleró como si presintiera el impacto de las palabras que estaban por venir. Miguel leyó en voz alta los fragmentos más importantes. Era heredero de una familia rica e influyente, el único descendiente de un legado que nunca había sabido que existía. Juan apenas podía respirar mientras Miguel sacaba del sobre una pequeña cadena de oro con un escudo grabado. El metal brillaba bajo la tenue luz de la tarde, un símbolo de una línea de sangre que no pertenecía al mundo sencillo y honesto que Juan había construido para Miguel. Juan quedó paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido. Durante años, había cargado con el temor de que el pasado de Miguel apareciera como una tormenta repentina. Ahora estaba allí, materializado en forma de una carta que prometía no solo respuestas, sino también la posibilidad de llevarse a Miguel lejos de todo lo que habían construido juntos. «Necesito saber más, papá», dijo Miguel, su voz cargada de una mezcla de emoción y confusión. Sus ojos buscaban los de Juan, como si esperara una orientación que el propio Juan no sabía si podía darle. «Pero, ¿qué significa esto para nosotros?». El peso de las palabras de Miguel cayó sobre Juan como un golpe. Quería decirle que nada cambiaría, que todo estaría bien, pero sabía que eso sería una mentira. Mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo, ambos permanecieron en silencio.
Ese momento no necesitaba palabras para expresar la enormidad de lo que estaba por venir. El brillo dorado del escudo parecía burlarse del corazón pesado de Juan, mientras el destino, una vez más, se preparaba para cambiar el rumbo de sus vidas. Los días que siguieron a la llegada de la carta estuvieron llenos de un inquietante silencio en la granja. Miguel estaba absorto en sus pensamientos, mirando con frecuencia el escudo grabado en la cadena de oro, como si buscara respuestas que no estaban ahí. Juan, por su parte, lo observaba desde la distancia, con el corazón pesado. Sabía que no podía impedir que Miguel buscara sus orígenes, pero el miedo de perderlo consumía su mente. Una tarde, Miguel reunió valor y se acercó a Juan mientras ambos reparaban la cerca en el límite de la propiedad. «Papá, necesito ir a la ciudad. La carta tiene una dirección. Necesito entender quién soy». Su voz era firme, pero había una ligera duda en ella que no pasó desapercibida. Juan suspiró, dejando caer el martillo. «Sabía que este día llegaría, hijo. Pero debes entender algo. No importa lo que encuentres, siempre tendrás un hogar aquí». Trató de ocultar el dolor en su voz, pero Miguel lo notó. Días después, Miguel partió, llevando consigo la carta y el pequeño paquete. Juan se quedó de pie en la veranda, observando mientras el joven desaparecía en el horizonte, a bordo de un autobús polvoriento. La casa, que antes resonaba con risas, volvió a quedarse en silencio. En la ciudad, Miguel encontró un mundo completamente diferente. La dirección lo llevó a una imponente oficina en un edificio de cristal, donde fue recibido por un abogado elegantemente vestido que parecía estar esperándolo. «Miguel», dijo el hombre con una sonrisa profesional, «eres el único heredero de los Montenegro, una de las familias más ricas de este país». Miguel escuchó con atención mientras el abogado explicaba la fortuna, las propiedades y el legado que ahora le pertenecían. Pero había una condición. Miguel debía asumir el apellido Montenegro y mudarse a la mansión de la familia, dejando atrás su vida en la granja. Mientras Miguel asimilaba la información, el abogado le entregó una carpeta con fotos y documentos. «Tus padres biológicos fallecieron en un accidente. Te amaban profundamente, pero, por razones que no puedo revelar, fuiste llevado lejos de ellos». Miguel sintió una avalancha de emociones dentro de sí. Las respuestas que había buscado durante tanto tiempo ahora estaban frente a él, claras e innegables. Pero junto con ellas llegó un vacío, una sensación abrumadora de pérdida. La cadena en su mano parecía más pesada que el oro, como si cargara el peso de una vida que nunca pidió heredar. Pensó en Juan, en el hombre que le había dado todo, y sintió un nudo en el corazón. ¿Cómo podía siquiera considerar dejar atrás al único padre que conocía? Pero las palabras del abogado seguían resonando en su mente. «Este es tu legado, Miguel. Está en tus manos decidir qué hacer con él». El regreso a la granja fue largo y silencioso. Con cada paso, Miguel sentía que se acercaba a un precipicio invisible. Cuando finalmente cruzó el umbral de la modesta casa donde había crecido, encontró a Juan sentado en la veranda, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara algo inevitable. La tensión entre ellos era palpable, cargada de palabras no dichas. Miguel se acercó, sosteniendo la cadena con el escudo en su mano temblorosa. «Quieren que me vaya, papá», comenzó, con la voz quebrada. «Pero, ¿y tú? ¿Y todo lo que construimos aquí? ¿Cómo puedo dejar todo esto atrás?» Juan levantó la mirada, sus ojos reflejando tanto amor como tristeza. Permaneció en silencio por un momento, como si necesitara elegir cuidadosamente cada palabra. Finalmente, dijo: «Hijo, hagas lo que hagas, siempre estaré aquí. Siempre». Su voz era firme, pero al final se quebró ligeramente, traicionando el dolor que intentaba ocultar. «Pero recuerda, Miguel, la familia no está hecha de sangre, sino de las decisiones que tomamos. Y ahora, la decisión es tuya». Las palabras de Juan parecían flotar en el aire, cargadas de significado. Miguel sintió un nudo en el pecho, como si algo lo estuviera desgarrando por dentro. Miró al hombre que había sacrificado tanto por él, al hogar que ahora era más que paredes y techo, y a la cadena en su mano, el símbolo de un pasado que nunca había conocido. Mientras el silencio llenaba el momento, Miguel se dio cuenta de que no se trataba solo de una decisión sobre su futuro. Era una elección sobre quién era él y qué era lo que realmente importaba en su vida.
La mirada de Juan era tranquila, pero las líneas en su rostro revelaban la lucha interna de un hombre que estaba dispuesto a dejar que su hijo decidiera, incluso si eso significaba perderlo. Miguel enfrentaba el mayor dilema de su vida, sintiendo el peso de las expectativas, del amor y de la lealtad. Y, a su alrededor, la granja parecía esperar junto con ellos, silenciosa e inmutable, mientras el destino aguardaba su respuesta. La mañana estaba densa, el aire pesado, como si anunciara una tormenta inminente. Miguel se despertó más temprano de lo habitual, pero la ausencia de Juan en la mesa lo inquietó. El silencio de la casa era extraño, casi opresivo, hasta que el sonido distante de motores rompió la calma. Era un rugido constante, avanzando como una ola que parecía desplazar el aire a su alrededor. Curioso y con el corazón acelerado, Miguel salió corriendo al patio. La escena que encontró lo hizo congelarse por un momento. Una flota de autos de lujo relucía bajo el sol de la mañana, sus superficies impecables contrastando con el polvo del suelo de tierra batida. Las puertas se abrieron al unísono, y hombres elegantemente vestidos descendieron, seguidos por una mujer que exudaba autoridad. Su postura era erguida, su mirada afilada como una navaja, y una sonrisa calculada moldeaba sus labios. «Finalmente, Miguel», dijo ella, acercándose con pasos firmes. «Soy Elena Montenegro, tu tía. No podía esperar más para conocerte». Su voz tenía una confianza que parecía llenar todo el espacio a su alrededor, dejando a Miguel momentáneamente en silencio, confundido entre sorpresa y desconfianza. Juan apareció en la veranda, su figura imponente a pesar de la simplicidad. No dijo nada, pero sus ojos expresaban algo que Miguel reconoció de inmediato: protección. Incluso sin palabras, Juan parecía ser el centro inquebrantable de esa escena, una roca en medio del torbellino que la llegada de Elena había provocado. Elena comenzó a hablar, su voz melodiosa cargada de promesas. «Miguel, perteneces a algo mucho más grande. Mansiones, viajes, una fortuna que puede abrir cualquier puerta en el mundo. Este es tu legado. No hay lugar para la indecisión». Movía las manos mientras hablaba, cada gesto enfatizando su visión grandiosa. Miguel, sin embargo, desvió la mirada hacia Juan. El rostro de su padre estaba marcado por el tiempo y el trabajo, pero sus ojos eran firmes, como siempre. Miguel percibió el abrumador contraste entre el mundo sofisticado y brillante que Elena ofrecía y el hogar sencillo, pero lleno de amor, que Juan había construido con tanto sacrificio. Respirando profundamente, Miguel se giró hacia Elena. «Gracias por mostrarme mi origen», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Pero mi familia está aquí, con el hombre que me crió, me enseñó quién soy y me dio un hogar cuando nadie más lo hizo». Elena arqueó una ceja, claramente sin esperar esa respuesta. «¿Estás rechazando la fortuna de los Montenegro?», preguntó, su voz cargada de incredulidad y curiosidad. «No», respondió Miguel, levantando la cadena de oro con el escudo de la familia. «Acepto mi herencia, pero quiero usarla para fortalecer esta granja y ayudar a la comunidad que me acogió». Por un momento, el rostro de Elena permaneció impasible, pero luego una discreta sonrisa apareció, cargada de algo cercano al respeto. «Muy bien, Miguel. Parece que heredaste más que un nombre. Heredaste la fuerza de carácter de los Montenegro». Los autos partieron, dejando tras de sí una estela de polvo en el horizonte. Miguel permaneció al lado de Juan, quien finalmente rompió el silencio. Su voz era baja, pero llena de emoción. «Estoy orgulloso de ti, hijo». Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando los campos, Miguel sintió que su destino había sido moldeado no por riquezas o sangre, sino por las decisiones tomadas con el corazón. Los días que siguieron fueron de transformación en la hacienda Mendoza. Miguel, fiel a su decisión, comenzó a usar su herencia para mejorar la vida no solo de Juan, sino también de toda la comunidad rural. El primer paso fue modernizar la hacienda, adquiriendo equipos que Juan jamás habría imaginado tener. Los campos ahora florecían con mayor eficiencia y la producción aumentaba significativamente. Miguel también financió mejoras en el pueblo cercano, construyendo una escuela, un centro de salud y renovando las carreteras que antes eran difíciles de transitar. La gratitud de los vecinos era evidente,
Pero, sobre todo, Miguel se sentía realizado al devolver a la tierra y a las personas lo que ellas le habían dado, un hogar y un sentido de pertenencia. Juan observaba con orgullo cómo Miguel asumía responsabilidades que iban más allá de la hacienda. A pesar de los cambios, el vínculo entre ellos permanecía inquebrantable. Un día, mientras trabajaban juntos, Miguel miró a Juan y dijo: «Papá, todo esto es gracias a ti. Tú me enseñaste el valor de la tierra, del trabajo y de la familia. Nada de esto sería posible sin ti». Juan, con los ojos brillando, respondió con sencillez: «No tuve que enseñarte lo que ya llevabas dentro, hijo. Solo te mostré el camino». Con el tiempo, la hacienda se convirtió en un símbolo de prosperidad y unión, un lugar donde el pasado y el futuro coexistían en armonía. La vida sencilla y el amor de Juan habían sembrado las raíces, y Miguel, con su determinación y herencia, las hizo florecer. Al atardecer, Juan y Miguel se sentaron en la veranda, como lo habían hecho tantas veces antes. Las máquinas trabajaban a lo lejos, pero el sonido era reconfortante, una señal de progreso y renovación. El cielo, teñido de naranja y dorado, parecía reflejar el ciclo de sus vidas, dificultades transformadas en esperanza. «¿Crees que hicimos lo correcto, papá?», preguntó Miguel, sosteniendo la cadena con el escudo que ahora llevaba como un símbolo de orgullo, no de obligación. Juan sonrió, mirando al horizonte. La familia no se trata de dónde empezamos, sino de con quién elegimos caminar. Y juntos, siempre haremos lo correcto. El sonido de las risas resonó por la hacienda, mezclándose con el canto de los pájaros. Allí, bajo el cielo infinito, padre e hijo sabían que habían encontrado algo más valioso que el oro, el verdadero significado de pertenencia y amor.